Y bendiciones en esta hermosa tarde para todos y todas, acá en este núcleo denominado La Carucieña. Ya hemos salido de la primera materia en la cual estamos entrando en nivelación. Vamos a la segunda materia, como es la fe, para nivelar pues, a unos hermanos que tomaron clases acá o que iniciaron clases dentro del grupo, y también esto sirve para los que ya están avanzados, están sobre la materia 10, pues también echen una repasada. Otro de los detalles que tenemos es que las materias actuales están mejoradas, están actualizadas, entonces todos estamos aquí siendo beneficiados con esta hermosa experiencia de clase. Vamos entonces a la clase número 1, la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, dice el texto bíblico, la convicción de lo que no se ve, porque por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe, entendemos o aceptamos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Eso está donde Hebreos 11, 1 al 3. Ahora quiero que usted analice algo. Todo lo creado fue creado ¿por qué? Por la palabra de Dios. ¿Por qué? Reitero, por la palabra de Dios. Cuando decimos por la palabra de Dios, nos referimos al verbo. La palabra es verbo. ¿Sí? Recuérdense que quien en el Nuevo Testamento Jesús, en el Antiguo Testamento se denominaba o se llamaba el verbo de Dios. Por eso, entonces, debemos de estar claros, debemos de ubicarnos en este detalle, que por él fueron creadas y en él fueron creadas. Sin embargo, el brazo creador o el ser que creó es la persona del Espíritu Santo. Eso se lo voy a demostrar cuando estemos viendo neumatología, que es la materia número 4, la materia número 4. Cuando veamos neumatología, yo le voy a mostrar por las escrituras que el ejecutor, el brazo ejecutor de todo lo que Dios dictaminó es la persona del Espíritu Santo. Por lo tanto, los tres estuvieron involucrados en la creación. Verso 6. Pero sin fe es imposible, importante esto, agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y por supuesto, para buscar a Dios hay que buscarlo en fe. No hay otra forma, no hay otra manera para buscar de Dios, sino en fe. Solamente en fe podemos buscar de Dios. Vamos entonces a la introducción de este hermoso tema. La carencia de la fe en la vida de un hijo de Dios lo descalifica por completo de ser un creyente. Se corre la posibilidad de ser hijo de Dios, sí, por creación, y no ser creyente por creación solamente. Porque el ser hijo de Dios es una relación que obtuviste en el nuevo nacimiento. Ya aquí estamos hablando del acto redentivo vicario que Cristo hizo en la cruz del Calvario, en la regeneración. Pero el ser creyente está en proporción directa con la fe. La vida de fe tiene que ver con nuestra forma de conducirnos persuadidos en las verdades del reino eterno. La fe es vital para la vida de todo aquel que forma parte del cuerpo de Cristo. Solamente por la fe, óigame bien, en Dios y en su palabra, nos podremos sostener ante las circunstancias adversas de la vida. El apóstol Pablo denota que la fe debe ser un estilo de vida, una forma de vivir. El texto sagrado dice, el justo por la fe vivirá. Ahora mi pregunta es, ¿quiénes somos los justos? Los que hemos sido justificados. ¿Hubo justos en el Antiguo Testamento? No. Frente a una ciudad, un día se paró Dios y Abraham y le dijo, voy a destruir esas dos ciudades. Y comenzó Abraham a hablar con Dios y a preguntarle que si hubiesen, creo que 50, después 45, y creo que por ahí bajaron hasta 5, pero no había ni uno. Solamente había uno que tenía una palabra,
que había recibido Abraham, pero esa palabra cubría a su familia. ¿Y ese era quién? Lot. Y por esa causa, Dios se detuvo en acabar con esa ciudad hasta tanto que Lot y sus hijas saliesen de ese lugar. Ahora, el justo por la fe vivirá. Eso está en Hebreos 12:1, hablando suyo y mío. Abacú también lo reseña, pero nótese que Abacú dice, el justo por la fe. El justo por la fe vivirá. ¿Cómo vivirá? Sáqueme ¿cómo se llama? El verbo, vivirá en el futuro. ¿Por qué Abacú no dijo, el justo por la fe vive? Presente. Porque no habían. El justo por la fe vivió. No habían. No hubo. El justo por la fe vivirá. Lo recalca o lo expresa Abacú en su capítulo 2, verso 4 y lo reafirma Hebreos 12:1. En otras palabras, el creyente permanecerá, Jonathan, y se mantendrá firme es a través de la fe. Reitero, la fe debe ser un estilo de vida en el creyente. No es algo fortuito, ocasional, en el cual acudo cuando necesito de ella. De ella. 24 horas al día debo caminar y vivir en fe, persuadido de las verdades del reino eterno. Ahora, el Salmo 91, ¿cómo es que dice? ¿Alguien lo recuerda aquí, el Salmo 91? Famoso Salmo 91 que la mayoría tienen la Biblia abierta ya. El que habita al abrigo del Altísimo. El que habita, no el que visita. Pregunto, ¿nosotros habitamos aquí en este espacio? Lo visitamos. Usted habita en su casa, usted en la suya y yo en la mía. Ahí sí podemos decir que habita. Entonces, cuando la Biblia le dice, el que habita al abrigo del Altísimo, es el que va a morar bajo la sombra del Omnipotente. No el que viene de cuando en vez y de vez en cuando. No el que cuando tiene problemas que acude a Dios y cuando no tiene problemas no acude a Dios. Es el que habita en todo tiempo, en todo momento y en cada circunstancia de su vida. Solamente por la fe es que se pueden alcanzar las metas que se nos han encomendado como hijos de Dios en la gran comisión que se nos ha confiado. En Hebreos 12:1 se nos hace un llamado, oiga, a emprender una carrera para alcanzar una meta o un objetivo que otros ya alcanzaron por la fe. Los héroes de la fe, nombrados en Hebreo 11, nos desafían a confiar en Dios en medio de todas las circunstancias a través de sus ejemplos. Vemos que la fe no es solo una teoría, una hipótesis, sino una forma de vida basada en la confianza que se tiene en el carácter y la fidelidad de Dios. Si hacemos un análisis del texto sagrado, donde se menciona la vida de fe de cada uno de ellos, quedaríamos impresionados y a la vez retados por las circunstancias adversas y el camino escabroso en la cual tuvieron que enfrentar los grandes desafíos que tuvieron que afrontar para lograr un objetivo. En el caso de Noé, el texto dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Eso es hablando de Noé. Aunque más adelantico yo le voy a demostrar que Noé no tuvo fe, Noé tuvo obediencia, pero eso lo dejo para más adelantico. Según lo que registra el texto sagrado,
Antes del diluvio no existía el fenómeno de la lluvia en la tierra en forma torrencial. Toda la tierra en general era rociada por un vapor que emanaba de la misma tierra. La tierra estaba posiblemente rodeada por un firmamento o bóveda de agua, creando un efecto invernadero en el clima de la tierra. La fe de Noé estuvo en el obrar, en la construcción de un arca en un periodo aproximado de 100 años para ser preservado de un diluvio que nunca antes de su peregrinar en la tierra había existido o se había dado. Note esto. En el caso de Noé se le dice que va a haber un diluvio y el hombre sencillamente captó, percibió y no tuvo muchas preguntas. ¿Había antes dadose eso sobre la tierra? No. Ahora sí se ha dado, sí. Pero para usted y para mí está prometido es un arrebatamiento. Como iglesia es un arrebatamiento. La pregunta es, perdón, ¿se han dado algunos arrebatamientos antes del que viene? Analicen frío primero. Piense, que pensar no duele. Arrebatamiento quiere decir quitar súbitamente a alguien de un sitio y llevárselo a otro. Arrebatar es quitar sin usar violencia y lo que te llevas te pertenece a ti. ¿Eso se ha dado alguna vez? Enoc, Elías, Cristo Jesús, ¿fueron arrebatados o no fueron? Entonces, no se nos está hablando de algo que no se ha dado. Se nos está hablando de algo que ya se ha visto. En el caso de Elías, pues, él muere como todos los vivos, murió de una forma muy diferente a los demás. El caso de Moisés también. Sin embargo, en el caso de Elías, de Moisés y de Elías, Moisés y el otro, no, todos están en el mismo lugar, en el seno de Abraham. Nadie está en el cielo. Nadie ha ido al cielo. El caso de Jesús ya es diferente. Ahora, Jesús sí vino, fue y volverá. Podemos aplicar lo que no... hay un principio que está establecido en la palabra, que dice que nunca podemos aplicar lo que no conocemos y no podemos conocer lo que no tenemos. Que no es tener sino conocer y no es conocer sino aplicar. Pablo dijo, en parte conocemos y en parte profetizamos. Primera a Corintios 13:9. La pregunta es, ¿por qué profetizamos en parte? Su respuesta es porque en parte conocemos. Jesús dijo, lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Juan 3:11. La pregunta es, ¿por qué hablamos y testificamos de lo que sabemos y vemos? Su respuesta es, porque no podemos hablar y testificar de lo que no sabemos y de lo que no hemos visto. Ahora, la falta de conocimiento es un elemento de cooperación que Satanás utiliza como arma para tratar de destruir la iglesia. Note, tratar de destruir la iglesia, porque la iglesia es indestructible. ¿Sabía usted eso, que la iglesia es indestructible? Se pueden dispersar los creyentes de una congregación, ojo, pero no destruir la iglesia. La iglesia es indestructible. Cuando digo la iglesia no estoy diciendo el local allá, ni este. Estoy diciendo ese y este que está aquí. Ahora, Oseas 4:6 dice que un pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Un pueblo al cual él pertenecía. En el caso de Oseas, no es que ese pueblo meramente le faltó conocimiento, porque cuando yo leí ese texto, yo hice un razonar y dije, ya va, ¿sería que el dueño de este pueblo es tan irresponsable para hacer el pueblo y no dejarle conocimiento para que fuera llevado cautivo? Ah, no, el detalle es que más adelante dice, mi pueblo, perdón, por cuanto desechaste el conocimiento,
yo también te desecharé del sacerdocio y me olvidaré de tus hijos. Entonces no es que no hubo conocimiento, es que el liderato lo desechó, en este caso los sacerdotes. Entonces eran desechados del sacerdocio y Dios se olvidaba de sus hijos, se olvidaría de sus hijos, porque hubo conocimiento. Que no lo tomaron en cuenta, eso es otra cosa. Isaías 5:13 dice que un pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Sin embargo, reitero, no es que no tuvo, sino que el liderato se lo negó y ese pueblo también como que fue un poco descuidado y no buscó ese conocimiento. Según los pasajes antes mencionados, la ignorancia trae como resultado cautiverio, escucha Jonathan, y destrucción. La verdad trae todo lo contrario, nos hace libre. Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Analicemos un poquitico aquí Juan 8:32. Analicemos, como dijo alguien por ahí con cabeza fría. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Juan 8:32. Pregunto yo, ¿ya tú y yo tenemos salvación? Estoy preguntando, ¿tenemos salvación o no tenemos salvación? Ok, si tenemos salvación, en cuanto a salvación ya somos libres. Pero en cuanto a adquirir conocimiento después de la salvación para vivir consagrados, apartados de todo tipo de pecado, en esa andamos adquiriendo conocimiento. En esa todos tenemos y carecemos todavía de algún conocimiento. Que uno estamos más adelantico y otro más atrás, eso es otra cosa. Pero el objetivo de reunirnos acá disciplinadamente, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 5 horas como hoy, no miento, 3 horas. Eso es procurar nuestra libertad por causa del conocimiento. Ahora, pregunto, ¿quién de ustedes ha vuelto a hacer cola en el banco? ¿Para cobrar? ¿Para ya depositar? Nadie. ¿Por qué razón? Porque la verdad nos hizo libres. ¿Usted imagina cuántas horas perdíamos nosotros ahí? Bueno, no es que perdíamos, teníamos que invertir. Bueno, una tecnología, un conocimiento, una palabra, un aprender, ahora somos libres. Desde la casa. Pues no tiene conocimiento. Ajá, exactamente. Entonces, el conocimiento te da más libertad. Ahora, donde no hay libertad, oiga esto que viene, no está la verdad. Donde no está la verdad, no hay conocimiento. Donde no hay conocimiento, no hay visión. Donde no hay visión, no hay iluminación. Donde no hay iluminación, no hay revelación. Donde no hay revelación, no está la palabra. Y donde no está la palabra, compañero, no está Dios. Eso se lo añado yo. Ahora, la palabra trae la revelación, porque la palabra escrita es revelación. La revelación, cuando la estudiamos y la analizamos, trae la iluminación. La iluminación me da visión. La visión es el conocimiento. El conocimiento es la verdad y la verdad nos hace libres. De allí la importancia, señoras y señores, de conocer la fe en toda su extensión. Conocerla desde el punto de vista exegético, polifacético y sistemático, para poder hacer de ella un estilo de vida. De la única manera que un creyente pueda operar en fe sin conocer la fe es que se manifieste el don de fe, oiga, como auxiliar por el Espíritu en una forma ocasional. Este es el detalle, que el don es ocasional, temporal, momentáneo, circunstancial y fortuito. Comencemos a hacer un estudio del tema de la fe en todas sus extensiones. Las diferentes aplicaciones teológicas de la fe. Le voy a aclarar algo. La fe es una sola. No hay 2 feces, no hay 3 feces, no hay 4 feces. Nada de eso. La fe es una sola. Es como en nosotros los hombres la masculinidad y en ustedes las mujeres la feminidad. Es única, que una sea más femenina que otra, que uno sea más masculino que otro, que otros busquen ser femeninos, ese es el problema de ellos, pero ellos no los hicieron así. Eso es falta de identidad. Ahora,
las diferentes aplicaciones teológicas de la fe. La Escritura presenta la fe en tres aplicaciones, no tres fe, sino en tres aplicaciones, en diferentes enfoques. Pasemos a definirlas. La fe para salvación, una. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Pregunto yo, ¿necesita usted esta fe? ¿La de oír la palabra? ¿O necesita usted oír la palabra para tener fe? No, eso es para el mundo. Cuando usted era mundo y oyó la palabra, esa palabra los primeros días de repente le incomodó, pero ya después esa palabra la enamoró, ya esa palabra le desestabilizó la vida, ya esa palabra le hizo saber que en la condición que usted estaba no andaba bien, ya esa palabra le mostró el camino de perdición, y cuando usted se vio que iba perdido o perdida, le presentó también la palabra, el plan de salvación. Y usted, como es inteligentico o inteligentica, le echó mano a la salvación. Y le echó mano por la fe. Ahora, la fe que hay en usted es producto de la fe de Jesús. Así que la fe que está en ti no es original tuya. Eso es la fe en primer lugar. Así que la fe es por el oír la palabra de Dios. Eso es para el inconverso. Segundo, la fe como fruto. La fe como fruto solamente se va a manifestar en los nacidos de nuevo. Óigame, en los nacidos de nuevo, los que le entregaron la vida a Jesús, el Espíritu Santo vino a morar en ellos, y una de entre las 9 manifestaciones de el fruto del Espíritu es la fe. ¿Sí? La fe. Entonces la fe como fruto solamente para los creyentes. Oiga, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Gálatas 5:22. Tercer y último punto en cuanto a la fe, como don espiritual. Esta es la que se manifestó en el Antiguo Testamento. La fe como fruto no existió, señores y señores, en el Antiguo Testamento. Nadie en el Antiguo Testamento pudo tener fe como fruto. ¿Por qué razón? Porque para que haya fe como fruto, tiene que estar el Espíritu Santo morando en el sujeto. Para que el Espíritu Santo more en el sujeto, tiene que estar nacido de nuevo. Y en el Antiguo Testamento nadie nació de nuevo. Por lo tanto, en el Antiguo Testamento no hubo fe como fruto, hubo fe como don, así ocasional, temporal, de momentico. Y eso puede seguirse manifestando ahora en los inconversos. Que Dios necesite activar en un inconverso el don de fe para que alcance un milagro, sí puede darse todavía, como en el Antiguo Testamento. Que en el caso de nosotros como creyentes, la fe como fruto no sea suficiente para que Dios opere un milagro en nosotros, entonces, aparte de la fe como fruto, Dios activa el don de fe para lograr un objetivo y producir un milagro en nosotros, también se puede dar. También se puede dar. Ahora, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu. Aquí estamos hablando del don. Primera a Corintios 12:7 y 9. Según estos pasajes, hay que considerar que en sí la fe como recurso espiritual es semejante en naturaleza, pero en grado, aplicaciones y operaciones es diferente. Una cosa es ver la fe para salvación, otra es verla como un fruto y otra cosa es verla como un don espiritual. Por otro lado, hay que tomar en cuenta que el término fe, oiga, tiene 3 consideraciones que se ajustan al pasaje en cuestión, que deben ser interpretadas según la hilación del pensamiento. Pasemos a caracterizar cada una de ellas. Para este análisis, tomaré 3 pasajes diferentes de las Escrituras
donde en cada uno se le dan una aplicación distinta a la fe. Esto es necesario entenderlo para no cometer el error de fundamentar nuestra fe, oiga, en registros bíblicos donde se menciona ella sin tener nada que ver con la fe que se me ha dado como arma para librar conflictos o batallas en contra de las tinieblas. Vamos al primer punto. Hay partes donde el término fe hace referencia a una aceptación, creencia o entrega para que se dé un milagro. Es una disposición del alma, una persuasión y aceptación interna en el espíritu renacido, llena de posibilidades. Analicemos el pasaje. Oiga para acá. Y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe, oiga, para ser sanado. Nótese, ¿para qué tenía fe? No para ser salvado, sino para ser sanado. Dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Es decir, Pablo percibió por el Espíritu que el hombre estaba listo. El hombre estaba preparado para recibir ese milagro. Pablo percibió y dio la orden. Soltó una palabra dicha en fe. Soltó una palabra dicha en fe. Para que este hombre pues recibiera el milagro y lo recibió. ¿Dónde está eso registrado? Hechos 14, 8 y 10. Nótese que aquí estamos exclusivamente en teología sistemática. Un tema definido, la fe. En ocasión, el término fe está relacionado con el testificar, con hechos, con dar testimonio, con el avalar, con secundar, con certificar. Este es el segundo punto en relación a esta área. Pero Dios, habiendo pasado por alto, el término alto es Pascua, los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres y a las mujeres también, en todo lugar, que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Hechos 17, 30 y 31. En la primera parte, el hombre tenía fe ¿para qué? Ser sanado. Aquí en esta segunda parte dice, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. El término dando fe es dando testimonio. Aquí, el término fe tiene que ver con dar testimonio de que lo levantó de los muertos. Es como cuando tú dices, no, yo tengo fe de que eso me va a resultar. No estás hablando de la fe a Dios. Estás teniendo una seguridad que eso te va a resultar. Hay una confianza como tal. Pero no es el término fe de salvación, de pistis, como tal. Ahora, Hechos 17, 30 y 31. En otra ocasión, el término fe está relacionado con el conjunto de doctrina, con la enseñanza. Vamos aquí. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis arduamente por la fe. Aquí la palabra fe es doctrina. No todo el tiempo la palabra fe se refiere a fe, de creer, sino la fe es la doctrina, que ha sido una vez dada a los santos. Juan
Verso 3. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe, de la doctrina. Primera a Timoteo 6:10. Definición del término fe. Vamos a hablar y vamos a ver acerca de la definición exacta de lo que es el término fe. Es el término emuna del hebreo, así como suena, emuna del hebreo, y pistis del griego. Estos son los términos etimológicos del griego. Estos términos tienen dos significados en ambos lenguajes. Paso a definirlo. Es una convicción fundada sobre la confianza que se tiene en una persona y en su testimonio. Es decir, tiene fe en alguien, pero no estamos hablando de pistis ni de emuna, estamos hablando de la confianza. Denota la confianza misma sobre la cual descansa una convicción, entendiendo que esto es más que una mera convicción intelectual, de que una persona es digna de confianza, presupone una relación personal con el objeto de la confianza, es salir de uno mismo para descansar en otro. En general, la fe es una persuasión. Ahora, ¿por qué persuasión y no presunción? Porque presumir es una cosa y estar persuadido es otra. ¿Por qué persuasión y no convicción? Porque la persuasión es del espíritu y la convicción es del alma. La fe es una persuasión o convencimiento en el espíritu renacido. Nótese que de paso es en el espíritu renacido de la verdad, fundada sobre el testimonio de uno en quien se tiene confianza y en quien podemos apoyarnos y por ende descansar sobre su credibilidad y su autenticidad. En esto, en cuanto al creyente y a Dios se refiere, la fe, es la persuasión o convicción absoluta que el creyente tiene de la verdad de las escrituras, fundada en la base de la credibilidad y de la autoridad de Dios. La fe es el estar persuadido y convencido en el espíritu de las verdades de las verdades que emanan del Dios eterno, sea en su logión, es decir, voz audible, o en el oráculo, que es lo mismo. Esto es lo que él dice en forma verbal por el espíritu o en el logo, es decir, en lo que está escrito, lo que él mandó a escribir en revelación, en el texto sagrado, 66 libros que tenemos por ahí. El estar persuadido es la convicción absoluta y definitiva de que lo que el Dios eterno ha dicho tiene veracidad y que nada ni nadie te hace desistir de dicha convicción. Es decir, ¿qué te dice a ti que tú tienes fe? Bueno, cuando luego que tú lees algo que es revelación, se te ilumina, eso se te alumbra en el entendimiento, en tu espíritu se ilumina y baja al alma y la convence porque ya hay una persuasión en el espíritu y no hay nada ni hay nadie que te quite esa verdad. Cuando tú estás dispuesto a poner la cabeza en un tronco para que te quiten la cabeza, pero no niegas esa verdad, eso es fe. Ahora, cuando tú cobardemente dices, bueno, si tú lo dices así, bueno, así será. ¿Dónde está la fe? ¿Qué es la fe? Veremos diferentes presentaciones y definiciones en varias
en varias versiones bíblicas acerca de la fe, según Hebreos 11:1, y luego daremos con mayor declaración el concepto de la fe. Vamos a ver qué es la fe. ¿Sí? Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la versión común que siempre hemos leído de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Ahora la fe es la seguridad, oiga, la confirmación de la evidencia o la prueba de las cosas que no vemos y la convicción de su realidad. La fe percibe como un hecho real aquello que no es revelado a los sentidos físicos. Esto está en la Biblia ampliada del griego. Fe es la plena certeza de que lo que esperamos ha de llegar. Es el convencimiento absoluto que hemos de alcanzar lo que ni siquiera vislumbramos. Esto está en la Biblia parafraseada. Fe es dar sustancia a las cosas que se esperan, versión moderna. Ahora la fe significa que estamos confiados en lo que esperamos y convencidos de lo que no vemos. Traducción Biblia de Moffett. La fe es el título de propiedad de las cosas que se esperan, la prueba convincente de lo que no se ve, imágenes verbales. Y en la fe lo que se espera, base segura, prueba de realidad convincente de cosas que no se ven. Interlineal griego-español de Francisco La Cueva. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 versiones bíblicas, ¿yo? Que le están hablando del mismo texto. En la versión de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera hay dos términos que tienen relación con la fe, que se deben estudiar desde el punto etimológico para tener mayor luz del pasaje. Dicho término son certeza y convicción. Esos dos puntos hay que tomarlos muy en cuenta. Certeza y convicción. Pasemos a analizar la fe como certeza. Hablemos entonces de fe o certeza en cuanto a la fe. La fe como la certeza del griego pleroforia es el efecto de hacer fijar la mirada sin vacilación alguna en el cumplimiento de las promesas o en las realidades de las bendiciones, donde el punto de vista posicional a fin de que llegue a ser una realidad en nosotros, desde el punto de vista posicional como nuestra herencia o nuestro legado. Nunca olvides que nuestras bendiciones, nuestro legado y nuestra herencia en el aspecto posicional se nos fueron dadas por gracia, pero las hacemos, una realidad posesionalmente es por la fe. Aunque en el texto original no aparece el término certeza, no se puede descartar que la certeza tiene relación con la fe, tomándolo del Hebreo 6:11. La certeza es una característica de la fe. El término que aparece en el griego para certeza es upostasis, término compuesto upo debajo, estemi, estar de pie, por lo que indica que la certeza o la upostasis como característica de la fe es estar de pie bajo un gran peso, como base y fundamento, soportando una gran carga sin ser aplastado, ni triturado, ni derribado. Esto es precisamente lo que hace la fe. Mantenernos, oiga, firme e inconmovible, de pie,
sin vacilar ante el gran peso que las tinieblas o las circunstancias negativas y adversas nos presentan y llegan a nuestras vidas con el fin de derrumbarnos y acabarnos para echar por tierra el propósito que Dios nos ha confiado solo por la hipostasis o la certeza como característica de la fe. Podemos mantenernos y salir ilesos, cumpliendo el propósito de Dios en nuestra vida. El hombre en plena certeza en fe es como un gran fundamento o una roca sólida que se mantiene firme sin desplomarse hasta haber cumplido el propósito de Dios o el propósito del Dios eterno, en este caso, para él, para su vida. Entonces, eso es la fe como certeza, estar seguro, tener una persuasión más que un convencimiento. Recuérdese que el convencimiento es del alma y el alma varía. El alma sube, baja, baja, sube como las olas, o las ondas y las olas del mar. Sin embargo, su espíritu es sólido, estable, firme, único, no varía. ¿Sí? Ahora, más adelante vamos a ver la fe como fruto, la vamos a ver como don, pero acá estamos viendo la parte de la fe como certeza, seguridad, que no hay nada que nos mueva, que nos saque del creer, del estar seguro, del estar más que convencido, persuadido. Reitero, convencidos del alma, persuadidos del espíritu. Amén.